Hola, hola, bienvenido a esta clase de práctica de nivel intermedio. Vamos a ver directamente los choch, los posibles choch válidos y los posibles choch inválidos. La idea es que tú comiences a descartar ciertas zonas o ciertos puntos como los choch en donde tenga bajas probabilidades de éxito. Esa es la idea, tratar de minimizar los stop. Entonces, haciéndole seguimiento a la clase de teoría, vengo a darte una práctica, tratar de buscar escenarios lo más claros posible para que tú lo puedas entender. Entonces, fíjate, recuerda que siempre un choch, si tenemos una estructura, en este caso bajista, y nos hace una alteración, en este caso de mi último alto más bajo, pues yo estoy en presencia de un choch. Entonces, acá, lo primero que yo debo hacer es marcar mi rompimiento o mi alteración, que en este caso la tengo por acá, ¿sí? Este es mi chocho. Luego que yo ya tengo listo, yo digo, bueno, tengo un rompimiento, ¿qué vas a hacer? Vas a hacerle supervisión a lo que pasó por la parte de abajo, ¿ok? Entonces, como podemos observar, acá hay un escenario bastante claro que el precio, ¿sí? Sacó liquidez y internamente tenía un vacío. Esto es un choch perfecto, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, este es válido. Porque algo importante también, normalmente un choch debe de llegar a su punto de origen antes de ese impulso y en ese impulso que trate de hacerlo con la mayor fuerza posible. Porque hay veces que el precio sube y en este caso se enranga antes de subir y luego rompe. En este caso también yo invalido un choch, lo aclaro porque creo que en la teoría no lo mencioné. Entonces, la idea de un choch es que tenga un impulso bastante claro, bastante con fuerza, que no esté como que pensándolo para terminar de hacer el rompimiento. Sigamos viendo a ver algún otro escenario por acá. Acá fíjate que el precio nuevamente venía en una estructura bajista, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Tengo un cambio de estructura. ¿Por qué tengo un cambio de estructura? Porque tengo una alteración de mi alto más bajo. Entonces, chequeo qué fue lo que pasó por la parte de abajo antes de mi impulso y esto está perfecto. ¿Por qué? Porque son choch que se estructuraron de una manera amplia y general, pero ya estaremos viendo otros escenarios que sí podremos ver choch inválidos. Entonces, fíjate que tenemos por debajo, antes del impulso, tenemos rompimiento, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y también tenemos todo este vacío que me está indicando que el precio bajó, cerró el vacío y luego me hizo mi chocho. Entonces, esto vendría a ser un chocho correcto. ¿Ok? Entonces, de esta manera tú como que comienzas a descartar y otros como que, bueno, tengo la probabilidad de que este chocho, sí. Ahora fíjate este escenario. ¿Qué tal este escenario? Aquí es cuando comenzamos a ver como que no es tan bueno, ¿sí? Este tipo de escenario. ¿Por qué? Porque a veces queremos forzar las operaciones. Entonces, fíjate que nosotros venimos en una tendencia alcista, ¿sí? Tenemos altos más altos y bajos cada vez más altos, en donde el precio me hace como un espacio y me está haciendo un chocho. ¿Ok? Entonces, acá lo que yo puedo observar es que el precio terminó de hacer el rompimiento, esto sería el último alto, el último bajo y luego el precio rompió. ¿Ok? Entonces, fíjate acá lo que hay. Acá no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque si yo tengo un rompimiento, ¿ok? Perfecto, pero ¿qué tengo por la parte de arriba? ¿Tengo algún rompimiento? No tengo ningún rompimiento. Mira toda la liquidez que dejó el precio, ¿ok? Entonces, no me gusta, no valido este choch. ¿Por qué? Porque realmente no tiene los parámetros que yo espero o no tiene las confluencias que yo espero para validar. Si este choch en esta subida me hubiese sacado, me hubiese hecho este rompimiento y allí sí romper, obviamente que lo valido. Pero de esta forma, ¿cómo voy a validar? Así yo tenga un rompimiento y una alteración, yo por la parte de arriba también debo de tener un rompimiento y pues el espacio, ¿no? Ahora seguimos buscando otros escenarios. Fíjate acá, el precio que hizo venía bajando de una manera súper fuerte
hasta que llegó el momento y decidió hacer un pequeño retroceso y ese retroceso fue roto, es decir, hubo un rompimiento. Entonces, luego de que tú tienes un rompimiento, tienes una alteración de ese alto más bajo, ¿qué haces? Vuelves y ves por la parte de abajo qué fue lo que pasó y fíjate que tienes un rompimiento, sí. Tienes un vacío, sí. Tienes aceleración que me hizo mi rompimiento sin estar dudando ni haciéndome una consolidación, sí. ¿Puedes validarlo? Sí. ¿Ok? Fíjate que no estamos viendo ya esto directamente, pero el precio reaccionó en un punto de reacción que estaremos viendo más adelante. Entonces, mira qué bonito es a veces como que curarse. Acá tenemos un ejemplo. Fíjate acá tenemos un ejemplo bastante claro. Cuando de repente el precio sí viene subiendo y nos hace un cambio de carácter, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, yo tengo acá un cambio de carácter, el precio viene subiendo y normalmente tú dices que acá es una toma de liquidez, que esto y que lo otro, porque este fue ¿cómo es? El bajo más alto, entonces te lo rompió y esta parte pues ya te sacó liquidez. No, tú tienes que observar directamente qué fue lo que hizo el precio más cercano antes de mi impulso, ¿sí? Entonces, como este alto está por allá tan abajo, yo tengo que enfocarme en qué pasó acá. Y fíjate que yo no puedo validar este choch jamás. ¿Por qué? Porque si tú trazas una línea, a trazarla bien. Fíjate que tú tienes sí un rompimiento, pero mira cómo el precio te estuvo molestando, ¿ok? Mira toda la acumulación que tuvo, no tuvo como que un espacio, sí, en esta parte la tuvo, en esta partecita la tuvo, pero luego el precio me volvió a dejar allí como a interrumpir y finalmente sí te hizo tu rompimiento, pero puedes observar que esto es netamente una liquidez. ¿Ok? Entonces no es válido porque yo lo que quiero es que el precio me haga o esto, ¿sí? Que me quede limpio este vacío o simplemente que con la misma estructura me haga eso. ¿Ok? Entonces este tipo de escenario lo vamos a descartar y pues finalmente no lo respeto. Sigamos viendo algunos otros ejemplitos más. Fíjate, en este caso, ¿qué pasó? La estructura como tal, muchas veces las estructuras a veces se complican, por eso es que debemos tratar de escoger algunas estructuras que sean un poco más fáciles de entender. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso tuvimos una estructura de que este fue el alto, el bajo, el alto, ¿ok? Y finalmente terminó rompiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo valido mi bajo, yo no voy a decir que este es mi bajo, el que siguió, no. ¿Por qué? Porque el bajo que me superó fue este, ¿ok? Entonces, fíjate que yo vengo a tener apenas un rompimiento estructural por esta parte. ¿Se podría validar este choch? Podríamos decir que sí, es un choch. Obviamente está súper claro, tengo un rompimiento de estructura, en esta parte tengo un vacío inmenso, se podría decir, perfecto, y luego el precio llegó, empezó a bajar. Pero ¿qué pasó después? El precio bajó, no me hizo ningún rompimiento estructural, se devolvió, no tuvo como que esa fuerza y luego es que terminó rompiendo. Entonces, esto sí es un choch, sí, podríamos decir, pero no cumple con mis confluencias, no cumple lo que yo busco para validarlo. Yo prefiero de que el precio, en vez de haber hecho este retroceso, se hubiera ido derecho. ¿Ok? Tal vez un retroceso más pequeño, tal vez sí lo hubiera validado. ¿Ok? Seguimos buscando. Acá, fíjate acá. Acá tenemos nuevamente que el precio venía con una estructura alcista. ¿Dónde se me presentó el chocho? Cuando tuve la alteración. ¿Qué es la alteración? Si yo vengo con bajos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos, ¿qué es lo que está pasando acá? Hubo una alteración porque ya este bajo más alto que tengo por aquí fue superado y fue roto. ¿Ok? Finalmente fue roto. Vamos a ver dónde. Fue roto finalmente por esta parte. ¿Ok? Perfecto. Entonces, luego que tú tienes el choch,
¿Qué es lo que vas a observar? Primero que nada vas a observar por la parte de arriba, ¿ok? Fíjate que por la parte de arriba, si tú trazas una línea, tú no tienes ningún rompimiento, sí, tienes un vacío bastante bonito que el precio fue a cerrar. Donde el precio me hubiera dejado esta mecha un poco más larga, yo valido este chocho. ¿Por qué? Porque luego el chocho se fue con una fuerza bastante grande, con un momentum, ¿ok? Hacia el rompimiento. A pesar de que me hizo este pequeño retroceso, que tampoco me gusta, es mejor que rompa, trate de romperlo más directo, pero ¿qué tengo yo por acá? Liquidez. Por lo tanto, yo no valido este chocho. Entonces, fíjate que de esa manera como que comienzas a descartar, ¿sí? Y comienzas a ser un poco más selectivo con la parte del chocho. Al igual que acá. Acá pasó exactamente lo mismo. El precio venía subiendo. Acá un chocho pues obviamente está demasiado rebuscado. Tienes un rompimiento recién por acá. ¿Qué te dejó el precio? Te dejó solamente liquidez, ¿sí? Liquidez como tendencial. Entonces, si no lo entiendes, pues simplemente no tuviste rompimiento de tu último alto por la parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Aquí simplemente hubo una consolidación. Tampoco valido ese chocho. Entonces, fíjate acá esto está bastante feo también, es un escenario muy feo en donde tú ves consolidación. Entonces, si tú ves consolidación en el precio, lo más ideal es no utilizarlo. ¿Por qué? Porque básicamente vas a terminar por acá, fíjate por acá. Tienes una tendencia alcista en donde el precio te hizo un choch perfecto. Esto es un choch perfecto. ¿Ok? Entonces, tienes acá un vacío. Tienes acá la toma de liquidez, que pueden ser varias velas que suban incluso, y tienes tu rompimiento. Entonces, eh, ¿tienes todo? Sí. ¿Tienes un rompimiento por la parte de arriba? Sí. ¿Tienes el vacío que fue rellenado? Sí. ¿Y tienes un rompimiento derecho y concreto? Sí. Entonces, de esta manera, fíjate que es perfecto un chocho. Yo no tengo por qué que el impulso antes me hizo un retroceso antes de romper. No, la idea es que sea así, claro y sencillo. ¿Ok? Tratar de buscar escenarios bastante claros para que luego no te confundas. Fíjate acá, también hay otro claro. ¿Qué tienes acá? ¿Tienes un vacío? Sí. ¿Tienes un rompimiento estructural? Sí. ¿Tienes un impulso bastante acelerado que me hizo un rompimiento? Sí. Entonces, esto es un choch correcto. Eso es lo que quería, como que finalizar con puntos así correctos. Espero que hayas entendido, que hayas visualizado esta parte. Y bueno, espero verte en la próxima sesión, que hayas aprendido mucho. Recuerda que en todas las descripciones de todos los videos están las redes sociales de Forex en la zona para que te unas allí y estés pendiente a las clases en vivo y a las clases grabadas. Espero que estés muy bien y hasta luego.